acuerdo haber dado un show de ciencias y haber hecho una demostración de química y preguntarle a una niña, ¿te gustaría ser químico? Y la niña me dice, no. Y yo, ok, ¿qué te gustaría hacer? Me dice, me gustaría ser química. Y de esa manera fue que llegó la convocatoria. Yo no la busqué. Usualmente tú y yo tenemos la claridad de que uno no trabaja para obtener premios, no, sino por esta real vocación de tratar de incidir en los jóvenes, agregar valor y ya, ¿no? A veces con tiempo que ya no está dentro del horario y tal. Y entonces leí la convocatoria. Cuando leí la convocatoria dije, bueno, sí, pues hagámoslo, ¿no? Y creo que mi primer intención era, ojalá que sea la mejor del estado, pero fíjate, todavía ojalá, ¿no? Y ya cuando me informaron que había pasado a la siguiente fase y después estaba dentro de los finalistas a nivel nacional, y cuando me dieron la noticia de que había ganado el premio, no me la creía, o sea, yo decía, ¿en serio? Y yo creo que si ven el video que está en internet cuando anuncian que gané, yo me quedé así como 3 segundos hasta que me dicen, pues abrácense, acabas de ganar. Y pues bueno, la idea del club STEM surge precisamente para comenzar a integrar esfuerzos. ¿Y qué es lo que se van a encontrar los chicos? Cualquier chico, si tienen curiosidad de cuáles son los empleos del futuro, cuáles son las competencias del siglo XXI necesarias para enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora que te encuentres viendo esto. Mi nombre es Ricardo Luna, soy el Doc Luna y esto es Lo que callamos los docentes. Este es un espacio donde compartimos experiencias de esta noble labor acompañados de una taza de café o cualquier bebida de tu preferencia. El día de hoy me acompaña un gran ser humano al que tuve oportunidad de conocer hace algunos años. Ella se cruzó en mi camino justo en el momento preciso cuando más lo necesitaba y me ayudó a recordar cuál fue la razón por la que elegí la docencia y la academia en general como camino de vida. Ella nos ha dado voz y ha visibilizado la labor de varios docentes no solo en México sino alrededor del mundo. Además, es un modelo a seguir y fuente de inspiración para muchos. Me refiero a la doctora Diana Rubio, docente extraordinaria con una trayectoria destacable, que hace algunos años fue posicionada dentro del top 10 del Premio Global a la Enseñanza. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal que lleva mi nombre, Ricardo Luna Rubio, y al canal de El Doc Luna. Búscame en redes sociales como Doc Luna Oficial para que te enteres antes que nadie del contenido que comparto por estos medios. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Doc Luna? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá contigo y muchas gracias por la consideración de tu tiempo en este espacio. Gracias a ti, Diana. Me gustaría comenzar el día de hoy preguntándote acerca de lo siguiente. Muchas veces seguro a ti te pasó y a varios de nuestros estudiantes. Tenemos dudas sobre qué es a lo que nos vamos a dedicar, cuál va a ser la carrera que queremos estudiar. Muchas veces sabemos que queremos estudiar algo, pero no nos queda de todo claro qué es lo que queremos. En tu caso, ¿cómo fue que elegiste estudiar lo que elegiste estudiar? Yo les voy a comentar que yo soy licenciada en educación física de mi formación básica y elegí educación física porque en un cierto momento recuerdo que le comentaba a mi papá, oye papá, pues yo quiero ser ingeniera militar. Me decía, no, eso es para hombres. Y yo, y sí, tienes razón, sí, no, eso no. Y después le dije, medicina, papá. Híjole, eso está bien caro. Y yo, pues claro, sí, pues no tenemos muchos ingresos, yo no trabajo
a lo mejor se complique más adelante, ¿no? Y pasó el tiempo y ya cuando tenía que decidir, yo jugaba básquetbol. Mi papá digamos que nos desarrolló mucho el hábito de hacer deporte. Yo jugaba básquetbol con mis hermanos, con la familia en general. Yo dije, ya sé qué voy a hacer. Yo quiero ser maestra, pero no quiero ser maestra de aula. Mira que ahora soy maestra de aula. Voy a ser maestra de educación física. Sirve que tengo tiempo para atender a mis hijas, las acompaño en sus vacaciones, los ciclos intersemestrales y tal. Entonces, la realidad fue que yo elegí una carrera asociada a mi género. No fue una toma de decisiones informada, y a lo mejor el contexto sociocultural en el que estaba no era el más apropiado, ¿no? Hay que considerar que hay estudios que muestran que un gran porcentaje de nosotros elegimos una carrera asociada al contexto familiar. En mi caso, soy la primera persona de mi familia en obtener un grado universitario. Entonces no tenía como mucha referencia, pero tampoco hice mi chamba, ¿no? O sea, tampoco como estudiante hice mi chamba de buscar cuáles eran las carreras o los empleos del contexto y tal, ¿no? Entonces, por ahí va cómo fue que yo elegí la licenciatura en Educación Física y después de eso, durante mi último semestre en la licenciatura, tuve la oportunidad de estar haciendo mis prácticas profesionales en un centro de atención múltiple. En ese centro de atención múltiple fue que conocí a la doctora Talia Harmony, que era quien hacía los registros encefalográficos de los niños que tenían alguna complicación física o cognitiva. Y ahí fue mi primer acercamiento a la ciencia. Yo insisto en que yo llegué a la ciencia por accidente. No estaba dentro de mi proyecto hacer ciencia, por supuesto. Ya que conocí a la doctora Talia, ella me dice, oye, ¿y no te interesaría conocer más? Yo, claro que sí. Y ya fui al Instituto de Neurobiología, conocí su laboratorio, comencé a acercarme a los protocolos que ellos usan para investigar el nervioso central y pues nada, ahí ya me encantó el tema y pues desarrollé ahí mi maestría, una maestría en ciencias, yo en doctorado en ciencias biomédicas en el área de neurobiología y pues ahora yo creo que me acerqué a la docencia porque al final en el doctorado me invitaron a dar clases en el bachillerato, a dar clases de biología contemporánea. Aunque no estaba dentro de mis planes, acepté para tener un poco de experiencia y tal, y pues nada, ahí me quedé en ese nivel educativo donde considero que impacto de una manera que a mí me gusta, ¿no? Precisamente en la orientación de sus vocaciones y sobre todo que las chicas también tengan una idea muy clara de que la ciencia también es un proyecto de vida. Así fue que llegué y que elegí estas áreas, digamos. Al igual que tú, pienso que de alguna u otra forma hay una serie de paradigmas que tenemos de alguna u otra forma que ir rompiendo. Y la verdad, el trabajo que realizas con estas iniciativas para promover la ciencia precisamente en las mujeres es algo bien interesante que me gustaría pues compartieras un poco más acerca de las iniciativas con las que has estado trabajando para promover la ciencia hacia las mujeres. Sí, yo creo que esto parte precisamente de algunos comentarios de mis chicas, de las estudiantes a las que en algún momento les di clase. Yo notaba que también, como tú, había cierta como preconcepción de a qué carrera se tenía que dedicar. Y recuerdo mucho que cuando yo iba a los congresos en el extranjero, les decía, no vamos a dar clase, los veo hasta la siguiente semana. Y ya que regresaba maestra, ¿a dónde fue? Y les platicaba. Y me decía, bueno, pero seguramente no está casada. Sí, sí, estoy casada. Bueno, seguramente no tiene hijas. Sí, sí tengo. Pero ¿y entonces cómo le hace? Pues como le podría hacer cualquier persona, ¿no? Entonces creo que para mí fue muy importante que ellas supieran que no está peleado una cosa con la otra, ¿no? Y que de alguna manera las actividades en la casa tienen que funcionar para todos, no solamente para los hombres, para todos en general. Y después me di cuenta que el tema de la ciencia, de manera muy puntual, no les hacía clic porque no se creían lo suficientemente inteligentes. Entonces yo les decía, no, ¿cómo creen? Pues si yo puedo, ustedes también pueden, ¿no? Bueno, pero es que usted estudió en una escuela particular, ¿no? Su familia tiene dinero, no, tampoco. No, esas habilidades se desarrollan. Y entonces ha sido para mí muy, muy importante desarrollar las habilidades científicas básicas y que de esa manera no solamente tengan como, es importante que ellas tengan modelos a seguir que se inspiren, pero es igual de importante que ellas se sepan capaces. Y si después de saberse capaces, ellas toman una decisión informada acerca de las áreas en las que a las que ellas se quieran dedicar, no hay problema. El tema para mí era que supieran
cuáles sean las áreas de mayor potencial, de mayor desarrollo potencial económico en el futuro, que se supieran competentes con ellas y entonces sí, que tomaran una decisión informada, una decisión vocacional informada y no les pasara como a mí, ¿no? Y insisto, lo que en mi caso sucedió fue un contexto social distinto. Entonces, yo me intereso mucho en que las chicas se acerquen a la ciencia, que desarrollen las competencias, pero que también conozcan cuáles son los empleos del futuro, cuáles son los empleos que tienen mayor desarrollo, mayor potencial económico y que sepan que aquí en Querétaro también se está requiriendo talento. Sabemos que tenemos 51 centros de investigación, hay espacio donde hacer investigación. Necesitamos la percepción, la perspectiva de la mujer en espacios donde se genera el conocimiento y se desarrolla tecnología. Se ha mostrado que los equipos que están integrados por diversas personas, incluidas las mujeres, son más productivos y de manera muy puntual. O sea, si no pusiéramos este tema sobre la mesa, estaríamos dejando fuera de la discusión al 50% de nuestra población. En México y en Latinoamérica, de las personas que hacen ciencia, solamente 30% son mujeres. Y otro dato también que llama mucho mi atención es que en las 100 empresas de tecnología más importantes en el mundo, solo 3 tienen como directoras generales a una mujer. Entonces hay un terreno ahí bastante interesante que ganar con las chicas y que sepan que precisamente estas áreas también son para ellas y que no se trata de géneros, el talento no tiene género, pero lo que sí tienen que estar pensando es que en estos trabajos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son los trabajos que van a tener mayor potencial y que aquí en Querétaro hay muchas empresas buscando talento. El 50%, más allá del 50% de las empresas señalan que no encuentran el talento que requieren. ¿Y qué talento están buscando? Pues personas que tengan la capacidad de toma de decisiones, pensamiento crítico, colaboración, creatividad, comunicación, pensamiento matemático, científico, alfabetización digital, entre otras. Y por eso es muy importante para mí incentivar también que las mujeres se coloquen en las posiciones mejor remuneradas a través de desarrollar estas competencias y que eso se refleje en un bienestar para su familia y, por supuesto, pues un bienestar social en general. Entonces, trato de que al club entren más chicas. Tengo iniciativas para precisamente a nivel nacional con docentes con las que colaboro y fundamos un colectivo con Cintia de la Peña, una maestra de Oaxaca, porque vemos también la oportunidad de que si el 56% de las personas que son educadores en México son mujeres, empoderar a las mujeres que son docentes, que cambiemos esta perspectiva también que tenemos de enseñanza de las ciencias y que de alguna manera también impulsemos las orientaciones vocacionales hacia la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y por darte un dato muy curioso que a mí llama mucho mi atención, en estudios que se han hecho, han evaluado la participación de las maestras de matemáticas y las maestras de matemáticas pasan más tiempo explicando el mismo ejercicio de matemáticas a los hombres que a las mujeres. Y eso a mí me parece así algo que, wow, no pueden ser, pero es algo inconsciente, ¿no? No es algo que de manera consciente las maestras tengan, entonces tenemos que hacerlo consciente. Y otra situación que está más bien es una anécdota. Recuerdo haber dado un show de ciencias y haber hecho una demostración de química y preguntarle a una niña, ¿te gustaría ser químico? Y la niña me dice, no. Y yo, ok, ¿qué te gustaría hacer? Me dice, me gustaría ser química. Y yo así como que, wow, o sea, mayor aprendizaje que ese no pude haber tenido porque dije, claro, ya no quiere ser químico, ya quiere ser química. Entonces, incluso el lenguaje que nosotros utilizamos tendría que ser un lenguaje más inclusivo, que las niñas se vean reflejadas en este lenguaje que hacemos y pues nada, impulsarlas a que desarrollen más actividades que por supuesto van a estar asociadas a que desarrollen las competencias que se necesitan en estas áreas. Entonces, también tengo una iniciativa con estudiantes egresados del CEBETI 118 en la que he colaborado con estudiantes que actualmente, 2 chicas que actualmente están en el CEBETI, Isis Villalpanto y Fernanda Escalona, que impulsaron toda una iniciativa de actividades por medios digitales para cerrar la brecha de género en educación media superior. Hicieron un análisis de cómo las chicas de educación media superior están eligiendo las carreras y por qué no eligen carreras asociadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aquí en Querétaro. Y efectivamente siguen siendo los mismos.
siguen siendo el tema de no se ven en esos, les gustaría ser científicas, pero no se ven en esos espacios porque creen que las personas que están ahí son sumamente inteligentes, porque a ellas son más creativas y creen que la creatividad no tiene que ver con la ciencia, ¿no? No, yo tengo un perfil más creativo, más artístico y no creo que tenga que ver con la ciencia, ¿no? Cuando en realidad sabemos que una de las áreas que mayor creatividad tiene es la ciencia. O sea, en el punto donde ya estás generando ciencia de frontera, en el punto donde ya estás desarrollando un protocolo distinto, se necesitan altos niveles de creatividad para poder desarrollar un protocolo que responda a una pregunta profunda o que aporte al conocimiento. Entonces, a lo mejor también que conozcan que esas competencias también son parte de la ciencia, ha sido fundamental para mí. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es de que está bien interesante. Has tocado una serie de puntos que quiero detenerme un poco. Fíjate que precisamente algo que me ha llamado muchísimo la atención es esta forma en la que has impulsado esta corriente de STEM que probablemente muchos no conozcan tan a detalle. Y algo que me llamó mucho la atención en estas iniciativas que comentas, la pasada vez que nos estabas dando una conferencia, mencionabas algo, decías que de entre de los proyectos o iniciativas que impulsas con tus estudiantes, lo que buscaban de manera general era dar soluciones locales de impacto global. La verdad es de que pues es algo bien cierto, los mismos problemas que tenemos aquí los tienen en otras latitudes del planeta y los mismos retos a los que se enfrentan nuestros estudiantes con mejores o peores condiciones pues son retos muy similares a los que se pueden encontrar en cualquier otra latitud. Y en el momento en el que podemos jugar a nuestros estudiantes en la misma cancha con pares de su mismo nivel de otros países, la verdad creo que les cambia de manera importante la visión que pudieran tener a futuro del trabajo que están realizando. No sé si me pudieras compartir un poquito cuál ha sido tu experiencia que has tenido con tus estudiantes en este sentido. Sí, yo creo que te la voy a responder desde dos experiencias que he tenido. Una como embajadora del proyecto Innovando tus Sueños, que es un proyecto a nivel internacional en el que precisamente le hablamos a los estudiantes sobre los empleos del futuro, las competencias del siglo XXI y los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otra parte, la participación de los chicos del Club de Ciencias en ferias a nivel internacional. Entonces, el programa de Innovando tus Sueños ha sido un proyecto muy interesante porque este proyecto se puede realizar desde nivel básico hasta preuniversitario y una de las actividades que tiene es que habrá que compartir la solución a un problema de un contexto real con un empleo del futuro que los mismos estudiantes diseñan. Y eso está bien padre porque cuando empiezas a escuchar la voz de los estudiantes, yo recuerdo entre muchos empleos del futuro que ellos generaron, recuerdo que decía ingeniero limpiamares, ingeniero de basura, psicólogo de robots y cosas, ¿no? Que eventualmente las predicciones apuntan a eso, ¿no? Uno también me decía licenciado de drones y yo, wow, seguramente le interesaban este tema, ¿no? Entonces, ahí era muy puntual, retos de manera específica que ellos identificaran de su contexto. Ellos tenían que generar el empleo del futuro que resolviera ese reto, pero además decirnos ese empleo del futuro, qué herramientas, qué conocimientos, qué habilidades y qué competencias tenían que tener esos nuevos empleos para poder desarrollar soluciones y después compartirlos a nivel internacional. Y eso fue muy bonito porque teníamos chicos que estaban compartiendo de primaria con los de bachillerato o los de bachillerato con otros estados, con otros países. Entonces, identificar cómo resuelven el mismo reto en otros países que a veces tienen mejores o peores condiciones que las nuestras es muy importante porque de esa manera desarrollas la perspectiva de ciudadanía global. ¿Por qué es importante desarrollar esta perspectiva? Porque tú y yo sabemos que ya en los empleos debemos de tener una interacción más cercana con personas de otros países, de otras razas, de otras culturas, y es muy interesante que desarrollemos también esa capacidad de empatía, resiliencia, solidaridad y de colaboración con personas que a lo mejor no son cercanas a mí, ¿no? Y por otra parte, los chicos que han participado en el Club de Ciencias, es muy interesante cómo ellos desarrollan un proyecto que les gusta a ellos, que ellos identifican un problema,
pero además que desarrollan la solución para ese problema, desarrollan un proyecto de innovación tecnológica y con ese proyecto participan en ferias locales, por supuesto, después en nacionales y logran acreditaciones a nivel internacional. Y es bien interesante cómo cuando ya se ven en una posición a nivel internacional dentro de los primeros lugares, como ellos mismos dicen, ay, maestra, ¿y por qué no hay más niñas o niñas que participen en estos espacios? Y por supuesto que regresan a México con una perspectiva diferente. Considerar que yo he trabajado en educación pública y para un chico a veces es la primera ocasión que sale de su país, a veces es la primera ocasión que se sube al avión, a veces es la primera ocasión que se expone a otras culturas y regresan a México con una perspectiva diferente. Entonces, para mí ha sido bien importante no solamente que tengamos la participación a nivel internacional con ellos, que eso ya les da una formación distinta, sino que ellos asuman la responsabilidad social que tienen ahora, ¿no? Y me refiero a la responsabilidad social de que ellos mismos inspiran con sus propias historias. Yo recuerdo mucho que al inicio mi club de ciencia era 1 o 2, ¿no? Y eventualmente ya se acercan a mí y me dicen, es que yo quiero participar como Martín, yo quiero participar como Misael, quiero participar como Paola, como Isis. Y de esa manera pues ya se comienzan a acercar los chicos a estos espacios. Entonces, eso es lo que yo te podría comentar. Número 1, abrir el aula a esta perspectiva global desde los conceptos, contenidos y principios de las materias, pero también en los espacios no formales como un club de ciencias que tengan la oportunidad de escuchar, de ver y de saberse también competentes, porque una cosa fundamental es que ellos crean que son competentes, que ellos sepan que pueden hacer agentes de cambio desde etapas tempranas, porque a veces también sucede que quieren iniciativas o tienen ideas y dicen, no, son ideas muy locas. Bueno, es que esas ideas locas a veces son las que transforman al mundo. ¿Y por qué esperar hasta terminar la universidad, hasta tener una maestría para ser exitosos? Si en el mundo hay muchos jóvenes que están siendo exitosos a temprana edad, ¿por qué no brindarle también esas posibilidades a los estudiantes? Entonces, esa, digamos, es lo que te podría compartir. Sí, la verdad, como te comentaba en un inicio, estos esfuerzos que obviamente son extra curriculares es dedicar tiempo adicional al que tenemos programados para nuestras clases. Podemos hacer como que damos nuestra clase, como que compartimos lo que tenemos que compartir. La universidad hace como que nos paga, pero al final del día están en nuestras manos el futuro de los jóvenes. El de dedicar tiempo adicional para estas iniciativas, porque obviamente te consume tiempo adicional que no tienes considerado o que no necesariamente está programado de manera prioritaria en tus actividades como docente. Sin duda alguna, es precisamente por lo mismo que te comentaba al inicio. Reconozco y la verdad es de que admiro mucho tu trabajo y dedicación que realizas con los estudiantes, porque como bien comentas, al igual que en tu caso, me tocó ser la primera persona que tuviera pues, un posgrado dentro de mi familia. Aquí dentro de la universidad, muchos de los estudiantes que me toca atender es la primera generación de su familia que llega a tener estudios universitarios. Entonces, el hecho de que les pongamos sobre la mesa este tipo de iniciativas extracurriculares, sin duda alguna, además de que cambia su visión, empieza a darle más elementos que puedan colocar dentro de su currículum. No es lo mismo que terminen el bachillerato y que además ya tengan experiencia en estos torneos internacionales con estas características que comentas, o que colaboren en algún proyecto de investigación o desarrollo tecnológico. Evidentemente, estas iniciativas adicionales que puedan poner ellos sobre su currículum, sin duda alguna, les abren nuevas puertas a empleos que a lo mejor ellos no se hubieran imaginado de manera inicial. Y estoy casi seguro que la mayoría, precisamente por despertarles este interés en la ciencia, en realizar estos procesos creativos, seguramente más de uno de ellos ni siquiera necesitará pedir un empleo, como ellos mismos están creando las ofertas de trabajos futuros. Seguramente muchos de esos estudiantes que pasen por este tipo de iniciativas terminarán siendo emprendedores. No sé si te haya tocado alguna experiencia de este tipo. Sí, Doc, porque además estás señalando algo bien puntual. Hay ocasiones que me han cuestionado, ¿no? ¿Y para qué les hablamos de los empleos del futuro a los chicos de una comunidad?
Y yo así, pues por muchas razones, porque no necesariamente se tienen que quedar en la comunidad, porque su contexto es más amplio y porque tienen que desarrollar su potencial. O sea, no podríamos negarles el potencial si solamente nos limitamos con ese pensamiento. Y otra, que es la fundamental, es porque los estudiantes deberán de desarrollar la capacidad de autoemplearse y de que con esas capacidades que ellos ya tienen, con esas habilidades que desarrollan, que generen sus propios empleos. Y sí me ha tocado. Fíjate que hay un chico que desarrollaron en equipo, desarrollaron un robot de siembra, ciclo completo para sembrar, y ahora él tiene un negocio de impresiones en 3D, es una habilidad que desarrolla mientras hacía el proyecto. Hay otro chico que le encantó este tema de la ciencia y entonces está desarrollando material para ciencia, ¿no? Y de manera muy puntual te comparto el de una chica que le gusta mucho el arte, no encontraba la conexión del arte con la ciencia y finalmente va a estudiar ingeniería de diseño digital. Y ahora ella está generando contenido digital asociado a la ciencia, ¿no? Y productos que ella misma puede vender ya con sus propios diseños. Entonces, por supuesto que sí he tenido experiencias y habrá que apuntar mucho más con esas experiencias, pero además contextualizarlas, ¿no? La capacidad creativa que puedan tener los estudiantes de verdad nos sorprende. Y más en estos contextos donde a veces, insisto, creen que porque están desfavorecidos no tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, pero yo creo que más bien es un área de oportunidad que pocas veces exploramos, que pocas veces se documenta. Y desarrollar el potencial en los estudiantes es fundamental, la capacidad de desarrollar su propio empleo, generar contenido. Es más complicado que simplemente consumirlo, pero que desarrollemos en ellos cada vez más contenido que pueda monetizarse va a ser muy, muy importante. Sin lugar a duda. Y precisamente, la verdad, con este tipo de proyectos o iniciativas, como te comentaba, cuando supe de ti fue precisamente por esta nominación a, ahora sí como dirían los estudiantes, a ser la mejor maestra del mundo mundial, o al menos estar nominada entre las 10 mejores. La verdad, cuando escuché la noticia y me enteré de que impartías clases aquí en Querétaro, en un bachillerato cercano a donde me encuentro, lo primero que hice fue, te lo prometo, fue tratar de conseguir tu contacto, ya sea por medio de redes sociales o con alguno de los alumnos. La verdad es de que no son todos, pero dada la cercanía, llegan algunos estudiantes de la institución donde te encuentras. Lamentablemente no corrí con suerte, por azares del destino o cosas del universo. Cuando ya de pronto se me había olvidado y me encontraba haciendo otras cosas, en un buen día, de buenas a primeras, me dijeron, ¿sabe qué? La persona que usted está buscando va a venir a dar una conferencia. Entonces, luego, lo primero que hice fue dejar los pendientes para estar en primera fila y escuchar precisamente la forma en la que trabajas. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de este proceso, esta experiencia que tuviste y que nos compartieras un poco más acerca de qué trata esta convocatoria. Parece sencillo, pero en realidad hay mucho trabajo detrás que me gustaría que nos compartieras un poquito al respecto. Sí, claro. Yo supe de esta convocatoria por uno de mis exalumnos, que fue el que me dijo, maestra, yo creo que debería de participar en esta convocatoria. Ya vio la convocatoria. Y después de eso, dos de mis compañeros, mis colegas me dijeron, Diana, a lo mejor deberías de considerar participar en esta convocatoria. Y un poco porque ellos sabían o habían participado de algunos proyectos o habían estado en ciertos espacios que ellos habían sido mis jefes, ¿no? Y, y de esa manera fue que llegó la convocatoria. Yo no la busqué. Usualmente tú y yo tenemos la claridad de que uno no trabaja para obtener premios, no, sino por esta real vocación de tratar de incidir en los jóvenes, agregar valor y ya, ¿no? A veces con tiempo que ya no está dentro del horario y tal. Y entonces leí la convocatoria. Cuando leí la convocatoria dije, bueno, sí, pues hagámoslo, ¿no? Y creo que mi primer intención era, ojalá que sea la mejor del estado. Pero fíjate, todavía, ojalá, ¿no?
Y ya cuando me informaron que había pasado a la siguiente fase y después estaba dentro de los finalistas a nivel nacional, y cuando me dieron la noticia de que había ganado el premio, no me la creía. O sea, yo decía, ¿en serio? Y yo creo que si ven el video que está en internet cuando anuncian que gané, yo me quedé así como 3 segundos hasta que me dicen, pues abrácense, acabas de ganar. Y yo, wow, qué maravilloso, ¿no? O sea, creo que como docentes, al menos yo, no tenía identificado con claridad cuál era el alcance que yo tenía. No había hecho ese ejercicio de reflexión, Luna, de decir, a ver, ¿qué es lo que he hecho? ¿Con quién lo hice? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿A quién involucré? Durante 8 años, ¿no? O sea, perdón, durante 11 años. O sea, como que esa trayectoria que había hecho durante ese tiempo, cómo estaba incidiendo no solamente en los estudiantes, sino también en la comunidad a través de sus proyectos con otros docentes, cuando yo les decía, bueno, pues pueden hacer esto o qué les parece y hacemos tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, el reconocimiento institucional que había estado recibiendo poco a poco, pues se convirtió en una trayectoria, ¿no? Y en esta parte de cómo impulsas esta filosofía que tienes insisto, para mí es que tomen decisiones vocacionales informadas, acercar a las niñas a espacios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y desarrollarles las habilidades científicas básicas. O sea, es fundamental para mí que todos los estudiantes que estén conmigo desarrollen estas habilidades. Y todo el mundo diría, bueno, ¿y para qué desarrollar las habilidades? Y bueno, estas habilidades te permiten tener un pensamiento claro, ordenado, coherente, preciso, que es la base para un pensamiento crítico. Pero además también te desarrolla la capacidad de gestionar un proyecto, de liderar un proyecto, capacidad de colaboración, creatividad, comunicación, pensamiento matemático, pensamiento científico, e incluyes la tecnología. Esto empate muy bien con las competencias del siglo XXI, con lo que se requiere en el sector productivo. Y entonces participé así en la convocatoria a nivel nacional, y ya cuando me entregaron el premio, también me hicieron saber que había una convocatoria a nivel internacional. Entonces sentí como cierto compromiso moral de representar a México, de representar a mi país, y dije, ok, vamos a aplicar a la convocatoria internacional. Y a inicios del año pasado me avisaron que estaba dentro del top 50. Bueno, yo dije, ay, qué padre, porque recuerden que esto no es una labor que hago sola, es una labor que hago con mis estudiantes, con los padres de familia, con mis compañeros, los directivos que creen en mí, personas que como tú se suman. Y recordar que los proyectos los he desarrollado con amigos, con colegas, que les digo, oye, dame chance, regálanos algo, algún reactivo, algo de material, dame chance de hacer una prueba en tu laboratorio y tal, ¿no? Entonces, esto es el resultado de la suma de muchas voluntades, y considerar que a mí me gusta pensarlo así y quiero tratar de ser muy positiva. Sé que hay muchos problemas estructurales que no se van a resolver con la educación, pero sí siento que el espacio educativo puede ser un centro de convergencia de lo mejor de nuestra sociedad y de lo no tan mejor también, en la que de alguna manera generemos un contexto mejor para ellos. Entonces, así me gusta pensarlo, y digamos que esa es la filosofía que he tratado de transmitir. Y esta parte también en la educación no estamos solos. En la educación en México somos cerca de 2 millones de docentes. Entonces, si 2 millones de docentes se articulan, si comenzamos a ver la biología abierta a las matemáticas, abierta a la filosofía, la lectura y redacción abierta a la química, a la física, y ver que todas las materias de alguna manera se pueden integrar, y el estudiante puede encontrar una mayor provocación al integrarlas. Creo que eso es para mí lo importante, y es lo que he tratado también de plasmar en la convocatoria, y después de las entrevistas que me hicieron personal de Barkey Foundation y de la UNESCO, pues así es un filtro increíble, ¿no? Y yo avanzaba en las entrevistas, y ya sabes, el nervio de toda la vida. Mis estudiantes me dicen, maestra, es que estoy nerviosa. Le digo, si de alguna manera te gusta intentar hacer las cosas mejor todo el tiempo, vas a tener un granito de nerviosismo siempre. Entonces, siempre, ¿no? Con esa angustia, con esa incertidumbre y tal. Y después cuando me dicen que estoy dentro del top 10, bueno, yo ya me sentí la más feliz del mundo, o sea, inmensamente feliz, porque, insisto, ese premio es el resultado de la suma de muchas voluntades.
Entonces, me siento también bien orgullosa de que México por primera vez está en el top 10 y saber que lo más bonito de todo esto y del trayecto es saber que hay más docentes como yo, por ejemplo tú, ¿no? Que se suman, que están haciendo lo mismo. Saber que hay docentes en otros niveles educativos, en otros estados, en otros países del mundo también, o sea, tratando de ejercer esta profesión de la mejor manera y sumar desde la educación a los trayectos de los estudiantes. Entonces, eso es lo que he intentado y ahí está, ¿no? La experiencia ha sido maravillosa. Tengo 11 años de trabajar en la educación, pero los últimos 2 años he aprendido, así como que se revolucionó todo para mí. Y por supuesto que ver las iniciativas de los demás contendientes desde el top, desde el nacional en el internacional, es así como que no inventes, o sea, la educación es todo un abanico de posibilidades maravillosas que podemos incidir de manera articulada y, y tener esa perspectiva, insisto, de saber que no estamos solos, que hay otras personas haciendo exactamente los mismos esfuerzos que nosotros desde una perspectiva diferente, ha sido también muy enriquecedor para mí. Sí, la verdad es de que, como te comentaba, es muy gratificante el encontrar a personas como tú, conocer por un lado su historia de vida, por otro lado las iniciativas que han estado desarrollando para pues continuar en esta trinchera donde hasta ahorita todavía continuamos, me refiero a la educación, a pesar de que tenemos algunos trabajos en la iniciativa privada, precisamente con estas tecnologías emergentes de la llamada Industria 4.0. Sin duda alguna, esta trinchera de la educación es una labor bien noble, como he estado comentando, y el conocer más acerca de ti, del trabajo que vienes realizando, es como un impulso para continuar haciendo el trabajo que venimos realizando de manera normal, sumarnos a iniciativas como la tuya, y precisamente en ese sentido, pues empezamos ahí a estructurar una serie de proyectos en donde podamos colaborar en conjunto y sumar esfuerzos de manera particular, y con lo que estamos trabajando ahorita es este club STEM que empezamos a impulsar. Y entonces, en ese sentido, este tipo de iniciativas muchas veces se tiende a pensar que son actividades o iniciativas que están pensadas para gente que les agrada más esta parte de electrónica, programación y cosas por el estilo, cuando en realidad hoy en día este tipo de habilidades pues no son única y exclusivamente de un tipo de carreras en particular, sino que se empiezan a permear para otros campos del conocimiento, y sobre todo con algo que me gusta trabajar muchísimo a mí, que es el integrar equipos con habilidades complementarias. Entonces, en ese sentido, el abanico de posibilidades que se pueden alcanzar con este tipo de iniciativas, pues en realidad crece de manera importante. No sé si nos pudieras platicar un poquito más acerca de este club de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que estamos impulsando. Sí, y yo creo que por donde empezaría es por agradecer la oportunidad de hacerlo en colaboración con ustedes, con una universidad, una institución de educación superior. Eh, para mí es muy importante impulsar el talento en estas áreas desde educación media superior, sobre todo porque están en el momento de la toma de decisiones, ¿verdad? Pero que ustedes estén abiertos a esta colaboración es muy importante para nosotros, para la DGET, impulsado esto también por la licenciada Julieta, que ella desde un inicio siempre ha creído en estos proyectos, en estos programas para desarrollar habilidades del siglo XXI en los estudiantes asociados a los empleos del futuro, considerando que Querétaro es una entidad altamente industrial. Y pues bueno, la idea del club STEM surge precisamente para comenzar a integrar esfuerzos. ¿Y qué es lo que se van a encontrar los chicos? Cualquier chico, si tienen curiosidad de cuáles son los empleos del futuro, cuáles son las competencias del siglo XXI necesarias para enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial, este es el espacio. No importa si ustedes quieren dedicarse a áreas que no tienen que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un espacio donde simplemente vamos a disfrutar de conocer, de ampliar nuestra perspectiva, de tener digamos, experiencias activas. La mayor parte de las sesiones están pensadas para que ellos comiencen a hacer cosas
Algo muy importante que mencionaste es esta parte donde estas áreas se están permeando hacia todos los espacios del sector productivo, no importa cuál. Es muy importante considerar que antes era fundamental hablar inglés, ¿no? Pero ahora es fundamental programar para cualquier empleo. Entonces, en una sesión vamos a checar temas de programación, vamos a tener ahí una experiencia con Tinkercad. Después, Doc Luna nos va a ayudar con estas cosas, nos va a hablar también sobre aplicaciones, cómo desarrollar aplicaciones y ya esto, consideren que esto ya se está detrás de las cosas, ¿no? Ya es encontrar cuáles son los mecanismos y principios que operan para una aplicación, para programar algo y eso es muy importante porque a partir de eso comienzan a desarrollarse, impulsarse los talentos y a lo mejor tener esta experiencia va a enriquecer su formación. Porque a veces no estamos expuestos a estas cosas, no de manera natural. A lo mejor alguien de programación sí, o alguien en el caso de los bachilleratos tecnológicos, alguien de mecatrónica sí, pero a lo mejor una chica de poricultura, un chico de transformación de plásticos, a lo mejor un chico de mecánica, en fin, hay otras áreas, diseño, me parece diseño gráfico, laboratoristas químicos que hay por aquí en DGETI de estas carreras técnicas. Va a ser bien importante que tengan esta experiencia. Y al final vamos a terminar con una experiencia presencial para que precisamente nos enfrentemos a un reto y veamos cómo estas habilidades que vamos conociendo durante las 3 etapas de intervención de manera virtual, hagamos equipos que ya mencionabas, equipos con habilidades complementarias que colaboren, que den una solución a un reto de manera específica que vamos a colocar ahí. Hagan un prototipo, un diseño, en fin, y algunas actividades con material que ya tengamos ahí, que vamos a tener preparado para ustedes, para que de alguna manera puedan generar por ahí un producto innovador, distinto, para resolver un reto de la Agenda 2030. ¿Qué opinas, Doc? Pues bastante interesante, bastante retador, como te comentaba, más que trazar como una línea o una serie de retos a resolver. La verdad es de que a mí me gusta muchísimo escuchar cuáles son las inquietudes, las iniciativas de los jóvenes y en función de eso, pues más bien contribuir a tratar de aterrizarlas o a darles forma o a ver cómo podemos apoyar esa iniciativa que traen ellos por cuenta propia. La verdad me dio muchísimo gusto darnos este espacio, conocer un poquito más acerca de ti. Lamentablemente no hemos podido coincidir, casi nos hemos visto nada más un par de veces en vivo y a todo color, pero pues espero que podamos seguir colaborando más en conjunto. Sí, seguro. Por lo pronto, no sé si para cerrar nos quisieras compartir algo adicional a lo que hemos estado platicando hasta el momento. Sí, claro, que consideren también que estas actividades que son no formales a veces requieren un poco más de su tiempo extra de clases, pero también son actividades que seguramente les van a dejar un aprendizaje significativo, una experiencia diferente. Y considerar que aquí vamos a estar trabajando con planteles del Estado. Y esa ya es algo interesante, ¿no? Compartir con estudiantes de otros planteles y al final llegar allá a la universidad, integrarnos con chicos de otros planteles, de otras carreras, de otros semestres, eso va a también fortalecer su formación. Entonces, arriésguense también ustedes, chicos, el papel de los estudiantes tiene que cambiar, ya no tengan en mente pensar que van a llegar a clase y recibir todo. Ustedes tienen que buscar un papel más activo, más transformador, buscar estas oportunidades que seguramente los van a enriquecer de la manera que ustedes consideren desde principios, conceptos, conocer términos, conocer otras personas y también involucrarnos en la solución de nuestros problemas. Entonces, arriésguense, estamos por acá, muy entusiasmados de encontrarnos con ustedes. De esta manera, hemos llegado al final del episodio del día de hoy. En verdad, muchas gracias por llegar hasta este punto. Si el contenido fue de tu agrado, nos ayudas enormemente regalándonos un like y compartiendo este contenido con todos tus contactos para que el algoritmo se porte bonito con nosotros y lleguemos a más personas. Recuerda suscribirte a este canal en YouTube que lleva mi nombre, Ricardo Luna Rubio, y al canal de El Doc Luna. Búscame en redes sociales como Doc Luna Oficial para que te enteres antes que nadie del contenido que comparto por estos medios. Por lo pronto me despido.
Mi nombre es Ricardo Luna, soy el Doc Luna y recuerda, utiliza tu ingenio para crear y construir.